dominación.cl. Hola chicos, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa por dominación.cl, un nuevo espacio, junto a Valesca Riveros, que es mi acompañante y fiel esposa. Los Warren chilenos. Warren chilenos. Este es un espacio que los invita a ustedes a conocer el misterio, a entender preguntas. ¿Qué es un medium? ¿Qué es un psíquico? Historia, investigación paranormal, brujerías, demonología, hechizos. Todo lo que tiene que ver con el ámbito. El tema es amplio. Muy amplio. Nosotros les vamos a enseñar a ustedes cómo es este mundo y a introducir un poco y educarlos. Educar, derribar mitos en torno a lo que es toda la magia en sí. Claro. Bueno, Valesca Riveros, ella es psíquica, es medium. Ella maneja muchas disciplinas en el ámbito esotérico y paranormal. Además es nutricionista de profesión. Así que personas entendidas en el tema hablan del pastelero a sus pasteles. Valesca. Bueno, por otra parte tenemos a Fernando, mi esposo, Fernando Navarro. Él es investigador paranormal hace bastante tiempo, historiador y aparte de eso es profe en un colegio. Así es. Estamos aquí comenzando este entretenido programa. ¿Y cuál es el tema, Vale? El tema de hoy día depende de cómo se mire, según la carisma que tenga. Es básicamente la Inquisición, las lágrimas de las brujas. Las lágrimas de las brujas. Oh, interesante tema. Y para este tema tenemos un invitado especial. Un invitado con mucha trayectoria, un invitado especial, Javier Navarrete, Javier Rodríguez, un colega. Él es historiador, es profesor de historia, encargado de TP del Colegio Técnico Profesional República Argentina. Él ha escrito libros, es un señor bastante interesante. Javier. Primero que todo agradecer la invitación para cada uno de ustedes y bueno, esperar contribuir un poco con lo que es la historia, sobre todo asociado a lo que es la Santa Inquisición. Bueno, básicamente vamos a hablar de hace 600, 700 años atrás, pero es un tema que hoy en día, incluso en la actualidad, podríamos aterrizar algo de lo que aún sigue en la Inquisición como tal. Muy bien, me encanta tener otro punto de vista que no solo sea el esotérico, porque obviamente yo voy a apoyar una postura. La idea es también ver la otra cara. Y antes de comenzar y ya introducirnos directamente en el tema, voy a leer un pequeño extracto. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, sepan todos los hombres por las presentes que en el año de nuestro Señor 1487, el Supremo Pontífice que ahora reina, ordenó y otorgó a los inquisidores el poder de investigar e inquirir la herejía de las brujas, y les concede toda facultad de juzgar y proceder contra tales. Con estas palabras se hizo oficial, el 19 de mayo de 1487, la aprobación del Malleus Maleficarum, o como se conoce, el martillo de las brujas. Así es, justamente. Bueno, básicamente explicarte que esto se arrastra de mucho más atrás. De hecho, la Iglesia Católica como tal, quería suprimir lo que era la herejía, ¿ya? Y hay que entender de que herejía no es lo mismo que blasfemia. O blasfemia, por ejemplo, no es lo mismo que una apostasia, por ejemplo. Que justamente cuando yo hablo de una herejía, por ejemplo, es cuando una creencia como tal está en conflicto con un dogma establecido. Entonces, lo que intentaba la Iglesia era suprimir esta herejía. Entonces, evidentemente, habían distintas acusaciones que eran ante grupos que estaban en contra del dogma de la Iglesia como tal. Entonces se organizaban, que en ese periodo podríamos llamarlo como cruzadas, por así decirlo, unas cruzadas contra estos herejes y aquellos que también blasfemaban contra la Iglesia como tal, que en este caso blasfemia tiene que ver con una injuria a la religión. Entonces fue en ese momento, por ahí por el año 1184, cuando se realiza en Francia la primera, por así entre comillas, cruzada
contra esta herejía en aquellos grupos que se llamaban cátaros, que era un grupo justamente que estaba en contra del dogma de la iglesia como tal. Entonces en ese minuto donde la iglesia le declara esta guerra, por así decirlo, a estas personas que estaban en contra de ellos y que también, en este caso, eran acusados de distintas prácticas que para ellos no iban acorde a, por ejemplo, que una mujer danzara. Supongamos, en ese periodo teníamos una mujer que giraba, daba una vuelta o simplemente estaba contenta y alguien la veía bailando, por así decirlo, en el bosque, recogiendo semillas, lo que fuera. Ella podía ser acusada, por ejemplo, en este caso, de estar practicando algún baile con Satanás, de estar fornicando con demonios. Y ese era el tipo de acusaciones que se realizaban en la época. Entonces justamente la iglesia realiza esta primera acusación por ahí por el 1184, como les comentaba, y de ahí podríamos llevar registros de que es la primera, en este caso, investigación inquisidora contra un grupo que estaba contra los dogmas de la iglesia. Por eso en este caso es suprimir la herejía como tal. Valesca, en tus conocimientos como Wicca, ¿por qué la iglesia se va contra la mujer? ¿Por qué persigue a la mujer de esta forma? ¿Y por qué crea este manual? También condenó a hombres, condenaba a niños, condenaba a ancianas. Los más perjudicados fueron niños y ancianas. Pero ¿por qué se va contra la mujer? ¿Por qué el punto de esta matanza? Somos el pelo en la sopa. Eso, básicamente. Simplemente por el hecho de que proveníamos de Eva. Por lo tanto, Eva era pecadora. Y como tal, su raza seguiría siendo de la misma forma. Por eso se nos considera brujas. Ahora, pero otra pregunta más bruja. Toda la gente dice bruja, bruja la suegra, bruja la mujer de mal genio. Siempre se estigmatiza el tema bruja, pero por lo que hemos estudiado nosotros en las investigaciones, bruja tiene otro significado mucho más profundo en sí. Mira, antes de esos tiempos, más o menos para introducir también a Javier acá, no existían las brujas como tal. Éramos consideradas hechiceras o curanderas en esos entonces, antes de llegar a la brujería. Pero la brujería en sí es básicamente, una persona bruja viene de mucha etimología atrás, en que se consideraba la persona que hacía hechizos, que hacía conjuros o hacía pociones. Estamos hablando de los preceltas, mucho tiempo atrás. Pero para mí, mi significado personal es mujer sabia. Porque esta mujer, imagínate, en ese entonces pudo albergar tanto conocimiento solamente con las hierbas para poder sanar personas. Entonces, por lo tanto, era como una enciclopedia andante. Y fue por eso que se le acusó de brujería. Ahora, a la gente que quiera consultar, estamos directamente para vía streaming. Si quieren hacer alguna pregunta, tenemos el teléfono también, más 569-52227-316, ¿ya? Dominación.cl también en Facebook. Síganos, compartan la transmisión. Son temas interesantes, son temas de debate, ¿ya? Vale. No, Javier. Sí, solamente aportar un poco lo que comentaba Valesca. Justamente, como dice el término de bruja, de mujer sabia, claro, justamente la mujer como, bueno, antiguamente ustedes saben que vivíamos en una sociedad hiper mega machista. Entonces en ese periodo la mujer estaba confinada prácticamente a la casa o a recolectar semillas o la crianza en este caso de los hijos, y el hombre estaba, en este caso, hablemos sociedades nómades, por ejemplo, donde el hombre iba a cazar y la mujer se quedaba en casa recolectando semillas. Pero claro, justamente con este mismo proceso la mujer como tal era curandera. La mujer tenía conocimiento de las hierbas, tenía conocimiento de la tierra, y justamente también era encargada de sanar. Hoy en día, en la actualidad también pasa, por ejemplo, tenemos un niño que le duele el estómago y de repente no va al doctor y le dan una agüita de ruda. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un niño que se siente más o menos con dolor de cabeza y de repente le colocan algún pañito húmedo en la frente, o inclusive en algunos niños hasta el día de hoy se mantienen las prácticas, por ejemplo, esto de sacar el empacho. Entonces, el mal de ojo también. O el mal de ojo. O tirar la colita. O tirar la colita. Entonces, justamente estas mismas cosas que sucedían en la época antigua,
evidentemente eran consideradas, hoy la tipa es una bruja, es alguien que mantiene hechizos, pero no, justamente es conocimiento de saber de que en este caso, para qué sirve cada hierba, para qué sirve el tratamiento de la tierra, para qué sirve hacer esto y esto otro, y que efectivamente tienen resultados. De hecho, tú en la actualidad puedes consultarle a algún médico, por ejemplo, oye, ¿esto beneficia al niño tirar la colita, por ejemplo? El doctor te va a decir que no, que es algo tremendo. Pero, por ejemplo, en el campo o incluso en Santiago, se da todavía. Se da, por ejemplo, de familias que siguen haciéndolo y que dan resultados. O cuando te dicen, claro, efectivamente, pucha, el chico está ajeado, el chico tiene ojeras, el chico tiene... un ritual, hay que rezarle, hay que, en este caso, para que se le saque este mal de ojo. Y generalmente eran las ancianas lo que siguen haciendo y hasta el día de ahora. Exactamente. Entonces, y esto tampoco es algo que se aprenda, tú vas a la universidad y vas a aprender a sacar la colita o sacar mal de ojo. Es algo que se aprende de generación en generación, porque la abuelita de la abuelita de la abuelita le enseñó. Entonces, prácticamente esto es algo que se arrastra históricamente como parte de la cultura de nosotros como sociedad, y no solo aquí en Chile, sino a nivel mundial también. Claro, ahí tocaste un tema bien importante, esto se arrastra y se hereda. Valesca, tú vienes de una casta, tú, como dicen, el brujo nace y el mago se hace. ¿Por qué? Porque mucha gente ahora que abundan dicen, no, yo soy brujo, yo soy bruja, yo soy medium, yo soy psíquico, pero no tienen los conocimientos y no estudian para desarrollar estas capacidades. Es que mira, el brujo en realidad, como tú bien lo dices, proviene de una herencia, es heredable, en nuestra familia está más de 300 años la brujería en sí. Entonces, por lo tanto, todos estos pequeños tips, como lo dice Javier acá, se van pasando, estos secretos, se van pasando de generación en generación, porque alguno de los hijos que uno tiene que heredar el don. Es algo que nunca se va a acabar, es como que está en nuestros genes. Pero el mago sí se hace, sí puede estudiar, sí puede desarrollar, porque todavía no se ha dicho todo lo poderoso que es la mente humana. Entonces, por lo tanto, sí podría educar, pero no va a llegar a tener el mismo poder que un brujo. Perfecto. Ahora, según el tema de este manual inquisidor, ¿crees tú que ellos se sintieron en cierta forma intimidados por estos conocimientos o quisieron robar estos conocimientos? Pero vámonos más atrás, y acá Javier nos puede ayudar, en los orígenes de la magia, ¿cierto? ¿Cómo era el origen en la prehistoria? ¿Cómo se descubrió la magia en ese entonces? ¿Tienes algún conocimiento de eso? Mira, más allá de la prehistoria como tal, no. Pero, por ejemplo, yo podría hablarte de cómo se encantaban, por ejemplo, distintos faraones en la época egipcia, que es una de las primeras civilizaciones, por así decirlo. También, en este caso, para la época sumeria o acadia, que es también mucho antes de la egipcia, también hacían distintos, por así decirlo, como tú denominas magia, por ejemplo, hacían tipos de entretención para encantar a estos faraones, en este caso, y justamente ellos asignarse algún tipo de poder. De hecho, muchas veces estos magos o estas personas que podían realizar hechizos, que era simplemente hacer quizás desaparecer una bola o de repente hacer un poco de humo, y justamente con ese tipo de actividades se transformaban directamente en consejeros del faraón, o consejeros, en este caso, de quien regía la Sumeria. ¿Pero te das cuenta que vuelve a ser de nuevo el poder es conocimiento? Claro, es que justamente en ese periodo aquella persona que podía realizar alguna actividad extraordinaria era reconocida. Lo que pasa es que en la medida que avanzó el tiempo, esto, lo que alguna vez fue legal, después fue prohibido. Entonces, y en este caso, si nos ponemos a avanzar un poco desde la aparición de la Iglesia Católica, en este caso, cuando se toma en este caso temas de herejía, esto no se hace, esto es prohibido, esto hay que ocultarlo, justamente se empieza a desechar. Les doy un claro ejemplo de lo que tú referías, en este caso, el tema, como llamarlo, de magia. En el año 1300, 1350, se crea una bola que se le llama la bola de Estrabón. La bola de Estrabón era simplemente una bola que se calentaba, hervía el agua y giraba. Entonces, en este caso, y botaba por obviamente con el agua hirviendo. Justamente la iglesia tomó esto como parte de hechicería y brujería y fue oculta. Luego, después de, en este caso, para la época del Renacimiento, por ahí en el año 1650, se libera este conocimiento de la bola de Estrabón, cuya base fue para la creación de la locomotora después del año 1700. Entonces, si tú te pones a pensar, si la bola de Estrabón la habríamos, en este caso, trabajado desde el año 1300, de pronto en el año 1450 quizás habríamos tenido la primera locomotora. Entonces,
como te decía, lo que alguna vez fue prohibido, en este caso, después se transformó en legal y así viceversa. Entonces eso es lo que pasa. Justamente en el periodo, desde, como tú dices, desde la antigüedad, de la época antigua, justamente, claro, el que botaba un poco de humo, el que hacía desaparecer algo, el que de repente hacía algún tipo de actividad extraordinaria, claro, era respetado, era el consejero. Pero después se transformó, en este caso, en el perseguido. Claro. El que hacía algo extraño, en el hereje, en el blasfemo. Entonces, ese es el cambio y de nosotros como sociedad. De hecho, tú te pones a pensar, hoy en día, hace 70 años atrás, la mujer no podía ni tenía permitido participar en política. O votar. Entonces, justamente, y era impensado que una mujer estuviera participando en la vida social, o que una mujer fumara un cigarrillo en la calle. Entonces, justamente todo esto se asocia a los cambios sociales que cada uno tiene de una forma coyuntural y que llegan a ser a un tema estructural. Mira, hablando, a mí me encanta hablar de la prehistoria, es que de ahí viene todo, de ahí, absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que descubrieron esos hombres? El fuego. Fue el primer elemento que fue descubierto. Bueno, si nos vamos al universo, no es así. Ese es para otro tema más allá. Pero lo primero que descubrieron fue el fuego. Se dieron cuenta que el fuego tenía ciertas capacidades y les servía para ciertas cosas. Claro. Por lo tanto, empezaron a tomar un rechazo, los hombres de la prehistoria, o un temor a todas estas manifestaciones que tenía la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a estudiar, porque igual, a pesar de lo poco conocimiento que tenían en esa época, se estudió, solamente por observación. Todo era observación. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba? Empezaron a adorar a estos dioses. Porque de ahí parte todo, en realidad. Porque, ¿qué es lo que hace la Inquisición? Es solamente adorar un solo Dios. Si tú te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esa antigüedad? Adorábamos muchos dioses. Nosotros hoy en día, los Wiccas, todavía seguimos adorando a esos dioses. Ahora, ¿vale? Siguiendo con estos aportes, el tema de la Edad Oscura. ¿Por qué se le llama Edad Oscura cuando dicen que Dios se fue de vacaciones? Y fue la época más oscura de la humanidad. En pestes, distintas guerras también que llegaron a matarse. Ahí se dice que Dios salió de vacaciones y dejó esta tierra abandonada a merced. Pero la pregunta sería, ¿tú crees en un Dios castigador o no? Yo no. ¿Tú, Javier? Ay, qué difícil eso. Es difícil pregunta. En este caso, yo soy fiel creyente, en este caso a Dios, pero no sigo una religión como tal. Pero tampoco entiendo a Dios como el anciano que está mirándonos con una lupa diciendo no lo hagas. No, creo que hay un tema más allá de eso. Y creo que la humanidad está acá y el destino no la hace ni la suerte la echa al azar. Somos nosotros los que nos construimos. Un cambio en ese universo constantemente. Claro, entonces justamente si tú me dices la época oscura realmente que Dios salió de vacaciones, no, simplemente que nosotros nos matamos. Entre nosotros. Entonces, claro, y en ese periodo justamente, claro, hay millones de pestes, hay millones de, en este caso, guerras entre medio, y justamente la mayor cantidad de población, sobre todo en Europa, en este caso, es disminuida. Perfecto. A las personas que nos están escuchando en este momento, pueden hacer preguntas, llamarnos por teléfono, nuestro Facebook dominación.cl, el celular, el WhatsApp 569-522-7316. Las preguntas las vamos a responder, no tengan temor de escribir. Te tengo una pregunta, Javier. Dígame. En la Edad Media, en la Inquisición, el tema que estamos tratando, ¿hay algún documento, hay algo que certifique que realmente existieron las brujas, que realmente se quemó a alguien o se torturó a alguien que haya reconocido ser bruja? O ahí pasamos al tema de los aparatos de tortura, pero ¿tienes antecedentes? Sí, bueno, justamente en el año 2004 fue publicado las actas del Simposio Internacional sobre la Inquisición. Justamente en esas actas está todos los registros, en este caso, de quemas de brujas, quemas de homosexuales, quemas de herejes, quemas de blasfemos. Entonces justamente entender
que esto no está directamente ligado hacia la brujería como tal. O sea, hay un montón de situaciones de que la iglesia encontraba que era algo no correcto, que estaba contra ellos, y perfecto, buscamos al tribunal inquisidor, buscamos en este caso a aquellos que realizaban este llamado de juramento para, en este caso, investigar. Y en este documento del año 2004, en este caso, sobre las actas, que fue ordenado justamente porque uno de los papas que mayor investigó esta situación de la Inquisición fue Juan Pablo II. Entonces, en estas actas aparecen, claro, distintas quemas de brujas y todo, pero entender también que la iglesia, en ese minuto, cuando publica estas actas, como que resta un poco de responsabilidad hacia la quema de brujas o distintas personas que estaban en contra de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? De que en muchos documentos hablan que la iglesia juega con la Inquisición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te portas mal? Te voy a llamar al tribunal de Inquisición. Pórtate bien. Entonces la gente tomaba un poco de temor y no lo realizaba. Pero hay otros historiadores, en este caso, que tú puedes, en este caso, revisar. Mark Bloch, de hecho, incluso plantea de cómo la Inquisición fue real. O sea, no es un tema de que jugamos con la Inquisición, sino donde cualquier acusación podía ser, en este caso, tomada y llevada a cabo. ¿Para qué mencionar lo que pasa con Salem, por ejemplo, en Estados Unidos? Donde un grupo de niñas que en este caso tenían envidia de alguna vecina, envidia de alguna persona, y justamente la acusaban, se realizaba una investigación, y que justamente tú habías mencionado el tema de tortura. Entonces, se realiza quemas de personas que también son inocentes, que de pronto no practicaban la magia. Y justamente, y también lo que tú me preguntas, si es que hay un registro real de que una bruja, por ejemplo, fue quemada y después resucitó. No hay registro de eso. Pero sí, por ejemplo, hay registros de que en Francia, por ejemplo, fue condenado en este caso un sacerdote fue condenado a la guillotina, por ahí por el año 1200. En este caso le cortan la cabeza, el tipo revive, toma su cabeza, camina 4 kilómetros y después cae, y ahí construyen una basílica. Entonces, claro, tú me preguntas, y esa historia en este caso yo te la comento, y a los franceses es real, para la iglesia es real, el tipo que caminó 4 kilómetros con su cabeza. Entonces, si tú me preguntas, para esas personas, ¿lo ven como un santo, o también fue un brujo, o fue alguien que participó en la magia, o simplemente no es real? Entonces, de pronto hay millones de historias que tú te vas a encontrar y que exaltan un poco la realidad, ¿ya? Pero la gente los puede considerar dependiendo de qué bando esté. Claro. Un santo, un ángel, un extraterrestre, un brujo. A mí hay algo que eso me llama mucho la atención, porque estaban tanto la brujería como los milagros en esa época, claro, lo que también vas por ahí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que para los cristianos en ese entonces era un milagro, o sea, ver a alguien, un sacerdote que perteneció a su eclesiástica, caminar decapitado. O sea, pero ¿cuál era el problema de la iglesia? Que era cuando llegaban que estos milagros eran realizados por otras personas que eran fuera de la iglesia. Entonces ahí era cuando empezaban todos los problemas y la casa de brujas y todo por el estilo. Claro. Justamente mencionando lo que tú dices, pasa con el caso de Juana de Arco. Ya, para muchos, en este caso, Juana de Arco fue la que ayudó a que Carlos VII de Francia fuera coronado. Una mujer que en este caso marchó con tropas, en este caso contra los ingleses, y justamente a ella la veían como una líder, y que sin ella no podían ir a la guerra porque si no iban a perder. Y que en el caso de Juana de Arco hay un caso muy particular, porque ella vio distintas señales, distintos, por así decirlo, mensajes divinos, que algunos en ese periodo la denominaban como Juana la Loca, pero en realidad no fue hasta después que a Juana de Arco, que fue quemada por hereje, por blasfema, fue canonizada y fue reconocida por la iglesia. Entonces, si tú me preguntas en ese sentido, ¿qué pasa ahí con la situación de Juana de Arco? Si realmente vio señales, si realmente la espada en el césped Dios la bajó, o si tú me dices
que los niños bailando con Jesús en la esquina de la capilla, ¿era Jesús o era un tipo simplemente que estaba bailando con niños? Si todos esos mensajes fueron algo que simplemente vio una tipa que estaba juntamente cruzándose ahí, o fue una señal divina, claro, que Dios baja la espada, Dios baja a su hijo para que dance con niños, Dios le dice corona a Carlos VII porque así vas a tener la salvación. Entonces ahí hay un tema. Es que igual es súper interesante porque ahí entraríamos a otro tema que sería el simbolismo. El simbolismo es muy muy interesante y muy extenso. Acá tenemos un mensaje que en realidad no sé de quién es, lo mandaron al WhatsApp. Más que Dios irse de vacaciones fueron los celos religiosos, el orgullo místico que lleva al odio e intolerancia. Véase lo que pasa con el Islam. Buen programa, el portal 333. Gracias por tu saludo. Sigan mandando preguntas. Sí. Pero mándalas con el nombre. Sí, que los mande con el nombre para poder, por favor, sacarlas a leer. Respóndenos más la pregunta. Véase lo que pasa con el Islam. Acá dice, fueron los celos religiosos. Yo también pienso lo mismo, porque imagínate. Volvemos al mismo tema, el conocimiento. Sí. El conocimiento que tenían esas personas. El conocimiento es poder. Es como, no sé, es como que fuéramos en ese entonces como animalitos que debíamos ser guiados a una parte. Que cada uno no podía pensar por sí mismo, o que cada uno no podía tener una habilidad extraordinaria o saber más que el resto. Para eso entonces estaba solamente ligado a lo que era para los hombres, y para los hombres en realidad que era el cristiano. Claro. Y respecto a la pregunta que señaló la auditora, y que agradecer. No sabemos si auditor, y agradecer que esté hasta ahora escuchándonos. Auditor, justamente respondiendo un poco ahí, debemos entender de que cuando nace el Islam, Mahoma, cuando se tiene esta visión y en el monte se encuentra con Gabriel. Gabriel es quien le da las indicaciones. La religión islámica tiene mucha relación con la religión cristiana. Evidentemente se diferencia en este caso con el tipo de Dios. Alá en este caso es una entidad que no puede ser en este caso ni representada ni bajo una imagen, y es una figura también ya sea en este caso social, política, porque la visión y la vida del Islam se basa desde la religión. Entonces, justamente, yo respeto los 5 pilares del Islam. Entonces, uno de los pilares tiene que ver con la caridad. Por ejemplo, que mi hermano, que es, en este caso, del Islam, que es musulmán, yo no puedo permitir que él viva en la pobreza. Entonces, mi deber como persona social y mi deber religioso es apoyarlo. ¿Pero no sería lo mismo que hoy en día? No necesariamente, porque, por ejemplo, el musulmán 5 veces al día está orando. Pregúntate cuántos católicos oran hoy en día, o si no voy, sino las personas común y corriente que somos más espirituales. Vamos para ese lado. Claro, en ese caso sí. Claro, en ese caso ahí sí. Pero justamente, la persona que me hizo la pregunta también, hay un sesgo y unos celos también religiosos. Evidentemente en ese periodo cuando nace el Islam, el imperio persa crece, o sea, estamos hablando de que las cruzadas no fueron ganadas. No. Entonces, y de las distintas ellos ganaron camino, o sea. Claro, entonces, y si nosotros no estamos así ya metiéndonos un poco más social, más político, estamos hablando de que el Israel, por así decirlo, fue recuperada por los occidentales o por los judíos en este sentido, en el año 48, en 1948, por la intervención mundial, porque antiguamente era Filistina, que hoy en día la conocemos como Palestina. Entonces, hay un tema político y social ahí súper fuerte, que se arrastra desde el Islam, desde la creación del Islam, desde Mahoma y desde la religión católica, fundada en este caso. Yo, si tú me lo preguntas a mí, igual te lo voy a hacer a ti la pregunta. Yo respeto todas las religiones. ¿Sí? Sin importar nada. Claro que ese periodo oscuro del cristianismo ahí le tengo como la cruz y todo lo demás, pero yo respeto todo. Si usted quiere creer en algo, está bien, crea en algo. Porque ese poder de creación, de creer en algo, es lo que te da la fe de mover las montañas. Nosotros pensamos desde esa forma. O sea, si tú crees en algo, tenlo por seguro que va a ser así, y es tu realidad, y se respeta. Yo no sé si tú opinas lo mismo. Es que yo creo que hay que respetar para ser respetado, ¿ya? Yo creo que el tema... Yo me volví pagano por un tema de... Yo lo convertí. De un tema investigativo, directamente en investigación. Tú has salido conmigo a investigar
ciertas cosas, ciertos fenómenos de la parte más racional, de la parte más técnica, a verificar el fenómeno. Y yo me he llevado grandes sorpresas. He visto cosas que para el común de la gente sería wow, o sea, arranco. En este caso el complemento con Valesca es diferente porque ella me enseñó un camino espiritual. De lo racional me fui a lo espiritual y ahí ese es mi andar. El tema de los dioses, de la católica, de las diferentes religiones las respeto todas, pero yo también me fui formando en mi creencia pagana. Creo que me entrega mucho más de lo que me entrega un Dios castigador, como hablábamos al principio. Espero que la iglesia te esté escuchando. Iglesia, todos los caminos llegan a una parte. Sí. Eso es lo Ahora, que yo pienso. Amigos, envíen sus preguntas al WhatsApp, ya 569-5222. Con sus nombres, por favor. 16 dominación.cl, preguntas acá al Facebook, compartan esta transmisión. Y Javier, ¿qué opinas tú de estos aparatos de tortura? Estos quebrahuesos, esta dama de hierro, hay un sinfín de los pulgares. ¿Hacían confesar falsamente a las personas con este dolor infligido? Antes de responder, quisiera comentarte de que he recopilado un tipo de material desde el Museo de la Tortura, que justamente tengo un amigo visitando allá en los países del continente viejo, y agregar también que hay algunos documentos que te voy a hacer llegar, ¿ya?, para que puedas subirlo a la página, para que todo lo que en este caso estamos conversando, también las personas puedan revisar el material, fotografías, documentos escritos, ¿ya? Y algunos links de interés. Perfecto. De pronto en el área histórica, en este caso, que los puedan eso lo vamos a compartir en la página Dominación como información del programa. Claro, entonces justamente terminando vamos a compartir estas carpetitas de fotografía y eso. Y respondiendo a tu pregunta, claro, o sea, ¿qué puedo pensar primero de un aparato de tortura? O sea, lo peor. Claro. ¿Qué puedo pensar sobre la violación, en este caso, no sé, de partir a una persona en dos, de quebrarla, de apretarla lentamente con distintas agujas para que confiese de que practicó magia? O sea, si tú me preguntas a mí si hay una persona que me está quebrando los huesos, que me está haciendo girar en una rueda y me está preguntando, ¿eres brujo? ¿Eres brujo? ¿Eres brujo? Lo más probable es que para que acabe voy a terminar diciendo, voy a decir que sí. Soy brujo. Claro. Soy brujo porque quiero que se detenga. Y sácame de mi miseria, porque si me estás sacando las vísceras poco a poco, por favor, si yo te confieso, córtame la cabeza porque ya no soporto más dolor. Y lo peor de eso es que a veces, claro, el verdugo era más bueno y les cortaba la cabeza y terminaba el sufrimiento. Y terminamos el sufrimiento. Pero hay gente que los dejaba agonizar. Claro. O sea, yo creo que, no sé, no me lo podría imaginar hoy en día. Yo sé que el mundo es muy malo, hoy como estamos. Pero, ¿cómo podrías hacer eso con otro ser humano? Claro, por ejemplo, incluso en la quema, en este caso la quema de alguna bruja o homosexuales o de distintas personas que eran acusadas de herejía, la distribución de la madera era de tal forma para que tú no te sofocaras con el humo, si no te quemaras. Entonces, porque claro, si te sofocas con el humo es más fácil porque te desmayas y después te quemas. Entonces, no hay un dolor, no hay un sufrimiento. Pero se distribuía de tal forma para que tú te quemaras vivo, para que sintieras el fuego, para que te expiaras, para que en este caso te limpiaras. Hagamos la pregunta porque hay que ir a un corte. Sí. Respondamos la pregunta, sí, vale, acá. Léela. El auditor se llama Raúl. Raúl, ¿ya? Saludos, Raúl. Gracias por leerme, dice acá. Me refería más que nada a que ellos prosperaron mucho y tuvieron una gran civilización en lo que hoy es Marruecos, Libia y la región de Magreb, Norte de África, y que ya hoy lamentablemente no se soportan ni entre ellos mismos. Mi nombre es Raúl y primera vez que los escucho y los felicito, saben mucho. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Yo no he tenido la oportunidad en este caso y espero algún día visitar esos países porque me han dicho que es maravilloso. La carga que debe haber, también puede haber. ¿Vale? Tú que captas más o menos el tema energético, ¿esos objetos quedan malditos? Por supuesto. O sea, imagínate del dolor. Javier, ¿tú tienes una cuenta de aproximadamente cuántas personas se ejecutaron? Mira, como te decía, porque justamente... en base a eso podemos responder cuánta gente es. Claro, justamente al informe del año 2004 que da en este caso del Santo Padre,
se hablaba en ese informe, en este caso, de alrededor de 30.000 personas. Pero ahí hay un tema, porque justamente tú no solo hablas de la Inquisición alemana, hablas de la Inquisición de Aragón, por ejemplo. Dejémoslo ahí, que la gente esté interesante. Perfecto. Vamos con los auspiciadores y seguimos este interesante programa. Muchas gracias. Acá tenemos nuestro primer auspiciador, ¿ya? Si tú, por ejemplo, eres un artista, eres un deportista, eres una persona que viaja y tienes hijos, lo mejor es un colegio online, ¿ya? Colegio online es la mejor opción donde tú puedes estudiar a través de internet, con profesores, colegioonline.com, ¿ya? Ahí está su fono, que es el 562-257-09115, el celular 569-731-57091. Colegio reconocido por el Ministerio de Educación, chicos. Hace poco ganó un premio internacional por ser uno de los mejores colegios online del mundo, ¿ya? Gran aporte a la educación. Vamos con el segundo, que es la picada del medio, Javier. Eso. Donde nosotros a veces, cuando no nos mandan comida a las esposas, vamos a la picada del medio. La responsable solo te mando lechuga. Solo me manda lechuga. No, la picada del medio podemos encontrar de todo: comida, churrascos completos. Oye, ¿y por qué invitáis a Javier ahí y no me invitáis a mí? Vamos a comer nosotros cuando... ¿Y no me invitáis a mí? Mal. Bueno, está en Pero de Oña, número 021, Ñuñoa, Santiago, a pasos del metro de Irarrázaval. Esto queda a pasos de Vicuña Maquena y Irarrázaval, el metro de Irarrázaval. Exactamente. Justo la picada del medio, chicos. Exquisitos sándwiches. Los que pasen por ahí se van a llevar un descuento si dicen que van de parte del portal 333. Vamos con el siguiente auspiciador. Acá esta es una mención bien especial. Muchas veces las personas que practican las sanaciones, practican la magia, estas personas tienen sus consultas, ¿ya? En este caso Ana María es medium, tú también la conoces, una persona con una trayectoria ya de 59 años, tiene una base de datos de personas de ¿cuánto? De 16.000. 16.000 personas aproximadamente. Ella ha atendido 16.000 ¿Sí? personas en su trayectoria. Ella es vidente, medium, tarotista, hace sanación a distancia. Personalmente yo también tengo mucha experiencia con ella en el tema investigativo. He tenido una evidencia increíble, ¿ya? Su WhatsApp es el 569-228-5662. También, si dicen que van de parte del portal 333, a lo mejor tendrá alguna brujería por ahí. Extra. Vamos con el siguiente auspiciador. No, esta es la del taller. Esta es la del taller. Sí. Ya, miren. Valesca es Wicca, somos paganos. Ella con su madre siguen esta doctrina, este camino. Sí. Y ellos hacen rituales, ¿ya, Javier? Estos rituales son bastante interesantes porque son rituales hacia la naturaleza, Valesca, ¿cierto? Ocupan al cielo, a los elementos. Explícanos un poco más. Mira, básicamente los rituales Wicca son centrados en las fuerzas de la naturaleza. ¿Ya? En base a la fuerza de la naturaleza uno puede crear ciertas cosas y pedir ciertos favores, ¿cierto? Pero lo que la gente no sabe, porque esto va a ser el 1 de noviembre ya, de este año, y está lista la fecha, básicamente la gente celebra Halloween. Estamos cercanos, ¿cierto? Sí, Que es el 31. Pero en realidad no es Halloween, porque eso se celebra en el hemisferio norte, vendría siendo Samhain. Nosotros deberíamos celebrar Beltane, que es la fiesta del amor y reconocimiento. Mira, entonces, por lo tanto, se van a enseñar varias cosas. El conocimiento, cosas. rituales de corte. De descarga. Uno De siempre descarga, está muy sí. cargado, absorbe mucha energía negativa y eso es te va perjudicando en cierto punto, ¿ya? Así que están todos invitados y lo vamos a ir pasando dentro de los programas ya cuando tengamos a Ana María para acá, las consultas, sí, exacto. Para las consultas a mi WhatsApp, el más 569-5419-2981. O por el fanpage de Valesca, sí. Vamos con el último auspiciador, creo que es Centro Sentido. Centro Sentido. Es un centro especializado en psicología, ¿ya? Tratan todo tipo de trastornos, problemas familiares, problemas en el colegio de los niños, autoestima. Es un centro bastante profesional. De hecho vamos a tener al psicólogo acá para un tema muy especial que lo vamos a hacer después, que yo creo que el 80% de la población le ha sucedido eso, que después lo vamos a adelantar, ¿ya? Así que creando bienestar humano, ya ahí está el teléfono, está el WhatsApp,
está todas las indicaciones y la página web que es centrosentido.cl, ¿ya? Toda la información ahí, y también nombren al portal 333 y quizás tendrán algún descuento ahí de parte de nosotros, ¿ya? Estoy estresada, voy para allá. A los estresados. Bueno, eso fue nuestra aporte auspicio. Seguimos con el tema, Javier. Estabas hablando de... Algo muy interesante. Exacto, justamente como te estaba explicando, Valesca, nosotros tenemos en este caso, la cifra que daba este artículo, o sea, perdón, esta publicación del año 2004 hablaba de 30.000 casos, pero como te decía, no solo es el caso de Alemania, el caso de la Inquisición de Aragón, por ejemplo, la Inquisición estatal que se hizo España como tal, y ojo, agrégale eso, que esa Inquisición en España, que es del año más o menos 1478 hasta por ahí por el 1821, pleno periodo de colonia aquí en Chile. Entonces, o sea, también aquí hay datos y casos en Chile. A eso quiero llegar al final, casos en Sudamérica como tal. Entonces, si tú preguntas una cifra exacta, claro, no lo hay. Entonces, eso también permite a que la iglesia también te diga esto de, oye, nosotros jugamos con la Inquisición, no hagas esto porque si no te va a venir el tribunal de Inquisición. Entonces hay muchos casos de pueblo que no fueron registrados. Una consulta, pero eso, Javier, esas 30.000 personas, ¿fueron las que murieron en la hoguera o de cualquier otra forma fueron los torturados? De las dos formas. Lo que pasa es que en este caso tú cuando estabas torturando, evidentemente era para generar una confesión, pero hay un tema, cuando tú reconoces la herejía, hay un segundo proceso que viene el arrepentimiento. Entonces justamente el arrepentimiento, y según la palabra de la iglesia, decía la palabra de Dios y la iglesia, era que si tú te arrepientes, también tienes derecho en este caso a estar en los brazos de Dios. Entonces cuando tú te arrepientes, venía el arrepentimiento, venía un tercer momento que era la reconciliación donde tú te reconciliabas con Dios y finalmente podías llevar una vida normal. El tema es que los sistemas de tortura eran terribles. Tan terribles. Por ejemplo, no sé, te puedo mencionar uno, la pera. Okay. Sí sé de qué trata. Estamos hablando con personas formadas. Sí. Justamente la pera se colocaba en el ano de las personas o en la vagina. O en la vagina para el caso de las mujeres. O en la boca, exacto. Y se abría, y cuando se abría, imagínate hoy en día abrir, deben haber roto eso? Y justamente cuando tú las sacas, muchas personas morían se desangraban. O con un paro cardíaco. O con un paro cardíaco. O también, entonces, claro, si tú me hablas de una cifra, claro, hay personas que murieron mucho en la tortura. Y lo peor de eso es que después, claro, mientras las torturaban, ¿qué era lo que decía? Si morían en el momento era, no, es que era una buena persona, no tenía nada que ver con la brujería. Las personas que duraban hasta el final en la tortura eran las realmente brujas. Claro, justamente porque, de hecho, incluso en algunos términos hasta coloquiales, pues, de hierba mala nunca muere, porque en este caso tú la podías quemar y no le pasaba absolutamente nada. Yo les tengo una pregunta. Bueno, a la gente también pregunten, aprovechen al WhatsApp 569-52-227316 o a la dominación.cl. Ya tenemos hartas personas ya que están atentas al programa. Hay ¿cómo se llama? Mensajes en el Facebook Live para que lo vean después. También. Tenemos acá a Carolina Osorio Wolf también, a Miss Unicorn, ¿ya? A Josefa Moreno, Byron, un alumno que ya ahí, bueno, profe Javier, a Catherine Gárate, ya, muchas gracias, chicos, hagan sus preguntas. Y les tengo una pregunta, chicos, ¿estas torturas eran en las iglesias o tenían una parte especial para torturar? ¿Eran dentro de donde se hacía la misa? ¿Era donde este lugar supuestamente llamado santo? Claro, hay distintos centros, ¿ya? Porque justamente habían, dentro de, por ejemplo, de una basílica podías encontrar distintos, por ejemplo, como una suerte de prisión, donde, por ejemplo, encerraban a estas personas hasta que en este caso confesaran. Pero también dentro de las mismas dependencias, recordar que la iglesia antiguamente tenían un territorio muy amplio. Entonces, justamente dentro de ese mismo territorio habían algunas, en este caso, para que lo tomes como ejemplo, es como el establo, ponte que está afuera, en este caso, ahí también había un sistema donde tenían todo este aparataje de tortura, pero siempre era el mismo sector de la iglesia. Cuando se realizaba la quema en este caso de la persona acusada, esa era pública. Entonces justamente ahí se llevaba a la persona y la podían imagínate toda la carga energética. Eso te quería preguntar, claro. Estos lugares que eran malditos con tanta cantidad de gente,
con tanto dolor, tanto sufrimiento, estas almas en pena que quizás vamos a hablar en otro capítulo sobre la identificación de ciertas entidades, pero con este dolor, ¿estas entidades permanecerían todavía vagando? Mira, ahí hay varios temas que se pueden tocar. En primer lugar, claro, está el tema de las almas en pena, de estas entidades que se quedan ahí porque quizás no era el tiempo de ellos todavía, por lo tanto van a quedarse vagando, quizás hasta cuándo, no han podido encontrar la luz. Y básicamente después está, que yo lo encuentro a veces hasta más fuerte que una entidad, que es el sufrimiento de uno, o sea, la emoción que tú plasmas en todas partes donde vas. Y eso es la manifestación más fuerte que tú puedas tener. Claro, justamente hay algunos sistemas de tortura que llevan al sufrimiento que no era de una hora, eran de días incluso. Hay una jaula en este caso donde a las personas acusadas las encerraban y las colgaban igual que un pájaro. Las mantenían ahí y muchas veces las personas, en su mayoría, no morían por el frío, morían de hambre y de sed. Y para deshidratación, básicamente. Y eso no es en un día, eso son 4 o 5 días más o menos, donde el cuerpo de ellos resistía y finalmente fallecían ahí en esas jaulas. Entonces, y no estoy hablando de una sola jaula, eran de 4 o 5 jaulas, de repente familias enteras, porque si yo te acusaba a ti de hereje, por ejemplo, o de practicar magia o practicar brujería, lo más probable es que tú lo hagas con tu señor y tus hijos. Entonces estaban todos involucrados. Entonces justamente de pronto decían, ya, no vamos a torturar a los niños, pero los vamos a ahorcar para que sea más rápido. Entonces a los niños de repente o a los ancianos los ahorcaban, mientras que tú, como eras acusado de brujería, te torturo hasta que reconozcas y después mueres. Entonces también hay un cuento familiar ahí, o sea, es un cuento social en realidad, o sea, claro. Si a mí me caía mal mi vecino, yo podía ir y acusarlo de herejía. El caso que habíamos hablado de Salem, claro. Salem, estas chicas que acusaron, en este caso, a distintas personas porque te miró feo, y era el momento en este caso de poder llevar una suerte de venganza. Porque recordarte que, como le había mencionado, que la Inquisición como tal, cualquier denuncia era tomada. Entonces, y debía ser como informada y reportada. Claro, supongo entonces, que así. Y los procesos eran muy largos, o sea, como para llegar a eso. Depende de la investigación, porque justamente este tribunal inquisidor, en este caso, se llamaba, en este caso, como juramento, y además se realizaba un documento que se llamaba Edicto General. Entonces, este edicto general de gracia, que entregaba a estos inquisidores investigadores, dependía en este caso de cuánto ellos hubieran estado indagando de si esta familia practicaba o no practicaba magia. Entonces justamente llegaba estos investigadores inquisidores, entonces le preguntaban a los vecinos, oiga, ¿sabe que esta señorita estuvo bailando afuera, estuvo haciendo alguna práctica, estuvo haciendo algo medio extraño, ruidos en la noche? Mira, sabes que justamente a las 12 de la noche yo escuché un grito. Puede haber sido el niño que se cayó, pero realmente el grito era porque como se dice, porque la mujer lo que hacía era fornicar con demonios. Entonces, incluso para hacer como parte de la secta, que a mí esto me da mucha risa, de verdad, encuentro un poco irrisorio, que tenías que besarle el trasero para entrar a la aquelarre, besarle el trasero a un macho cabrío. Claro, bueno, de hecho hay un pintor muy famoso español, Goya, en este caso, que tiene un cuadro, el cuadro Aquelarre, de hecho lo pueden buscar, donde justamente aparece este macho cabrío con el grupo de mujeres reunidas, en una suerte de aquelarre. Hay un caso ahí de brujas que de Saga Marmudi, en este caso del País Vasco, y por ahí por el 1610 fueron acusadas, en este caso de hacer un aquelarre, y torturaron a 12 mujeres, de las cuales en este caso 6 murieron en la tortura, 3 fueron quemadas y las otras llegaron a este proceso que yo les mencionaba, que era de la reconciliación con Dios. Entonces hay un caso muy llamativo también que pasa en España con esta suerte de aquelarre, que son acusadas. De hecho, hoy en día en el País Vasco se puede visitar la tumba, en este caso, de las brujas, que le denominan en este caso, ahí en el país, que es donde están los cuerpos de las mujeres. ¿Vale? En el tema ya más certero, ¿cómo las brujas reales se salvaban de estos inquisidores? ¿Cómo estas mujeres? Porque uno es inteligente. ¿Eran más inteligentes? Sí, exacto. Las brujas reales sí, éramos más inteligentes, a pesar que igual, o sea, tenéis que pensar que cuántas brujas igual reales, no solo algunas falsas que se acusaban así, murieron en la hoguera, pero por las torturas. O sea, un cuerpo humano, por mucho que tú
no sé, tenga una espiritualidad muy alta, no puede soportar ese tipo de tortura. Pero, ¿dónde podían, por ejemplo, ya sabemos que estaban en Europa, pudieron haber Pero, emigrado a mira, otro país? Se pudo haber hecho, pero si tú eres bruja y tenías el conocimiento de las hierbas, de pociones, de hechizos, obviamente vas a hechizar al inquisidor sin que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Generalmente eso lo hacían las mujeres de la alta sociedad. Siempre se creyó ¿Se que la infiltraban? brujería, sí, por supuesto, siempre se creyó que la brujería era de los pobres. ¿Ya? Si tú eras pobre, eras brujo, porque andabas harapiento y todo lo demás, pero no siempre fue así. O se creía que las brujas tenían verrugas, o eran Claro. todas ancianas. Y que eran feas. Tú Claro. no eres fea. Menos mal. No. ¿Hay otra pregunta, creo, Vale? Sí, acá. La última. Último comentario. Favor repetir o indicar el horario de este programa. Muchísimas gracias. Chicos, el programa va a ser emitido los lunes, porque el lunes ya va a estar Ana María con nosotros. Lunes de 8 a 10 de la noche. ¿Ya? Ese va a ser el horario ya fijo los días lunes a las 8 de la noche. Y no olviden las preguntas, chiquillos, ya al WhatsApp 569-5222-7316 y a dominación.cl. Acá hay una pregunta. Hay En una el pregunta. Facebook Live. Ya. Profe Javier, una pregunta. ¿Es verdad que antes torturaban a los prisioneros con una simple gota de agua para matarlos lentamente? Un 2. Ah, ya. Mañana un 2 al tiro. Javier. Bueno, respecto a ese es un mecanismo de tortura, pero se arrastra de mucho tiempo atrás. De hecho, no necesariamente es de la Inquisición. De hecho, por ejemplo, hay en este caso canciones, se le llaman canciones o poemas porque los vikingos nos dejaron escritos. Hay canciones y poemas vikingos, en este caso, donde un castigo era amarrarlo en una cueva donde cayera la gota de agua, y justamente eso, Iba a corrosionar la después piel de y todo lo demás. 3 días, evidentemente la mollera, que es más débil, se te va a abrir y el mismo líquido te va a anestesiar, no vas a sentir cuando tengas el cráneo abierto, y después que te sacaban de ahí, obviamente morías por la exposición Exacto. de la piel. Claro, evidentemente también en la Inquisición se Los practicó chinos también algunos. lo practicaron Los mucho. chinos. Sí, en Asia se practicó también, bueno, el grupo vikingo, la parte de la Inquisición, y además lo más reciente de ese tipo de práctica estaría datando en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que en la Segunda Guerra Mundial también se torturó de esa forma, ¿ya? Ahora, también tiene que ver que ese tipo de tortura es psicológica también, porque justamente... El no poder Imag- escuchar la gota. Claro, todo el día y noche. y que te va cayendo, y finalmente es tu cerebro también el que explota y terminas o confesando o terminas gritando o no saber qué hacer. Entonces, porque para que la gota o el chorrito de agua te abra el cráneo tienen que pasar al menos 3 días más o menos. Pero sí, esa es una más allá de una tortura física, es una tortura psicológica. Psicológica, exacto. Ahora los invito a que vayamos a Chile, antecedentes de nuestro país, porque ya hablamos mucho de Europa, hablamos de otros países. Ahora nos toca a nosotros, Chile. ¿Hay antecedentes históricos, ¿vale? Que estuvo ahí Sí, yo hice mi tarea. investigando? Hice la tarea. Hay antecedentes y se van a impresionar con los datos. Todos conocemos el típico dato que en Chiloé se persiguió Claro. a los brujos, pero vamos a dar algo mucho más que eso. Este programa es mucho más. Bueno, así como tal Inquisición acá, llegaron, pero solamente como para casos excepcionales. Lo otro lo tomaba como los jueces eclesiásticos y también la justicia civil. Acá se veían las dos partes. Lo interesante de esto, que igual acá, un saludo a toda la gente de los pueblos indígenas. Muchos saludos, pero generalmente los que se acusaban de brujería eran los mapuches. Todo era a causa de los mapuches. No sé, se pudrió una tierra, hay una parte que dice en la historia que se le dan sesos de asno al hombre para volverlo loco. También está el caso, pero no sé, yo nunca sé, en realidad se dijo que habían surtido efectos. Por lo tanto, era más que nada un juicio civil. Ni como era un juicio civil, ¿qué es lo que hacían? Se le quitaban las tierras, se le mandaban a otras partes. Pero más allá no. Pero sí hubieron gente que, de cierta forma, la iglesia descubrió de que tenían, por decirlo de alguna forma, algún pacto. Que en realidad no era un pacto porque ellos tienen otra
cosmogonía Claro. diferente a lo que creen los cristianos. Y básicamente, hoguera, excomunión y muerte. Pero ¿Se primero quemó? eran azotados. ¿Se quemó? Sí, se alguien quemó acá en gente. Santiago? En Chile? Santiago pero no, en todo Chile. está de parte de Chiloé. Sí, sí hubo. ¿Hubo quema Sí, de personas? ¿Hubo quema de personas entonces en Chile? Increíble. Claro, como decía Valesca, en Chiloé hay algún caso también, Chillán, también una situación así similar, que están las bitácoras todavía escritas de la Eso es capitanía. importante. Lo pueden encontrar en Memoria Chilena. Ahí está todo. Exactamente, Sí. claro. En el Archivo Nacional también ustedes pueden encontrar algunas bitácoras y justamente las bitácoras de la Capitanía General, que era Chile, se encuentran como, por ejemplo, las curanderas, las mismas hierbas, lo que habíamos mencionado al principio, eran acusadas. Pero también entraba, y como decía bien Valesca, este tema con el juicio civil, también era un tema civil como tal. Ujú. Acá, por ejemplo, te tengo unos hitos de la Casa de la Hechicería, así como para que vayas. Ujú. Acá, por lo menos en Chile, se data aproximadamente del año 1575. El primero que aparece en hechicería. Y dice que el gobernador Rodrigo de Quiroga nombra un juez de comisión para que visite los pueblos de indios y asientos mineros, con el fin de identificar, detener y castigar a los hechiceros culpables de practicar la magia negra con resultado de muerte. O sea, ahí ya tenemos algo de que tú podías practicar la hechicería, pero hechicería normal, sin que causara la muerte de la otra persona. Claro. Entonces estabas como perdonado. Claro. ¿Tú tienes conocimiento de eso, sobre todo de la quintrala? Bueno, sí, bueno, en efecto Es un tema súper interesante. Bueno, es muy un tema bueno. delicado. sí. Delicado. Valesca, la Quintrala practicó magia negra como todos creen, como todos dicen. ¿De quién se alimentaba la Quintrala en este aspecto de conocimiento mágico? Mira, acá habla algo de ella, de 1579. María de Encio, casada con Gonzalo de los Ríos y abuela de la Quintrala, o sea, ya estamos hablando de casta hacia atrás, es sometida a proceso por la Inquisición, acusada de practicar la quiromancia y la adivinación, entre otros delitos. Confiesa además haber practicado la magia amorosa. O sea, ya tienes conocimiento de que esas personas, por lo menos la familia de ella y familiares directos, practicaban las artes de alguna forma. Claro. Solo como un dato para aquellos que quieran conocer una parte física y leyenda también de lo que fue la Quintrala, para aquellos que puedan visitar Plaza de Armas, justamente en la calle Estado con Agustinas, para ser exacto. Ahí está en este caso la iglesia de Agustinas, que puedan entrar donde está el Cristo de Mayo. Me da miedo. Y justamente el Me Cristo da de Mayo miedo, perteneció Aparte de a la la... parte de la Quintrala, y se cuenta la leyenda que justamente ella había tenido un problema amoroso con uno de sus esclavos, porque ella le encantaba en este caso abusar de algunos esclavos y Tenía poder femenino. tenía poder femenino, Era una y feminazi. tuvo un conflicto con ellos, y está este Cristo que dicen que la miró con esta mirada tan complaciente, pero también con lástima, y ella mandó a echar al Cristo. Entonces echaron al Cristo, lo sacaron a la calle, y cuando quisieron ingresarlo, porque justamente ocurrió un terremoto ahí en ese minuto, quisieron ingresar nuevamente al Cristo a la casa. Dicen que este Cristo extendió los brazos y no pudo entrar. ¿Y quién ese- se lo habrá dado a ella? ¿Se tiene conocimiento de eso? ¿Quién lo fabricó? No, solamente en este caso fue donado a la familia, justamente por un carpintero, que aquí está el detalle, porque justamente él, cuando talla la madera y hace este Cristo, la corona de espinas la talla desde la misma madera, pero ¿Cómo bajó? esta corona Sí, cae bajó. al cuello. Entonces, ¿cómo va a caer si no estaba puesta, si no fue tallada? Entonces pasa ese efecto en ese minuto, y de ahí viene todo este mito de que cada vez que se mueve la corona de espinas es porque ocurre algún sismo acá en Chile. Exacto, en realidad si lo vuelves a poner en su lugar, hay terremoto. Si no lo Exactamente. sacas a pasear en mayo, hay terremoto. Exactamente. De hecho, yo puedo evidenciar ¿Tienes alguna historia por ahí de con...? que justamente yo en el año 2010 me encontraba estudiando. Entonces visité esta iglesia Ujú. y no pude ver al Cristo de Mayo porque estaba en reparación.
Entonces fue como ya, perfecto, está en reparación, entonces lo tenían ahí todo tapado y en febrero ocurre el terremoto, el 27 de febrero. Entonces me llamó mucho la atención porque Cristo estaba en reparación, entonces yo asumía y decía, no vaya a ser que algún Que lo angelito vayan. haya movido la corona y haya ocurrido el terremoto. No lo Puede sé, ser. eso no tengo Puede algún ser. registro, es algo que solamente yo pienso, pero justamente les digo que entre finales de enero y primera semana de febrero, la iglesia, el Cristo Mayo estaba en reparaciones. Entonces, Yo tengo también una historia del Cristo de Mayo. ujú. Recuerdo muy bien, era chiquitita. Estaba con mi hermano, mi mamá también nos llevó a la iglesia, no sé qué andaba buscando en realidad. Y hicimos una apuesta con mi hermano. Debo haber tenido unos 5 años y él era un poquito mayor, 4 años mayor. Me dijo, ya, tócale los pies al Cristo para ver qué hace. Yo, no, con el miedo también de chica. Y voy de verdad, pero te lo doy por jurado, así, por como me llamo Valesca, que le toqué los pies. Le hice como de cosquillas cuando uno hace cosquillas. Y el Cristo movió su cabeza. Así que desde ahí yo le tengo un respeto enorme. Paso por fuera. Incluso yo soy Wicca. Por favor, protégenos de los terremotos. Hasta luego. Pero tú igual, en cierto punto, tú tienes esas capacidades, venías con esas capacidades. Pero lo vio mi hermano también. Y Sí, bueno, corrimos son los dos. hermanos, porque Sí. los dos tenían que tener esta capacidad mediúmnica de poder ver un poco más. Y yo creo que, como tú me has evidenciado en las investigaciones, el fenómeno es real, el fenómeno paranormal investigado de buena forma es real. E invito a la gente también que nos escriba al WhatsApp 569-5222-7316 y a dominación.cl, donde podemos contestar sus preguntas, Inquisición, magia negra, chicos, lo que quieran, nosotros estamos dispuestos a contestar, ¿ya? Javier, Ujú. cuéntanos un poco más de ti. Cuéntanos un poco más de ti. Yo sé que tú eres autor de un libro, sé que has escrito varias biografías. Bueno, cosas. en algún minuto, claro, justamente salí de la universidad, comencé a trabajar en la educación superior, fui coautor en algunos manuales de apoyo para la lectura en la educación superior y tenían que ver con todo el desarrollo de competencias o habilidades y el impacto lector, por así decirlo, en la educación superior como tal. En ese minuto tuve una experiencia laboral en distintas instituciones, en este caso técnico-profesionales, y justamente, bueno, después de un largo periodo y paso por la educación superior, aterricé en el Colegio República Y ahora Argentina. somos colegas, pero Y tú ahora somos tienes colegas. otra característica. Tú eres mago. Haces magia. Javier hace unos trucos de magia ahí con las cartas. Claro. ¿Qué te llama la atención de eso? Yo cuando haces charlas, haces cosas, aplicas la magia y la impresión de los chicos es impresionante. Claro, justamente la magia, y como dice uno de los grandes cartomagos, que es Juan Tamariz, que de España, plantea desde la magia que tú sacrificas tu ilusión para ilusionar a otros. Entonces, eso es lo que me gusta de esto, o sea, la magia se transforma en algo impagable porque le sacas una sonrisa a alguien o simplemente porque la sacas de su entorno, su contexto, y por un minuto puede sonreír. Entonces eso es lo que me gusta de la magia, y eso fue también lo que te lleva cuando ves televisión, ves algún juego de magia y dices, ah, sí, ya sé cómo se hace. Porque Oye. sacrificaste tu ilusión para Junto- ilusionar al otro. Qué triste. Junto- Sí, es algo muy triste, pero eso lo hace interesante. Sí. Creo que contribuye un poco en un granito a lo que nosotros somos como humanidad. Claro, muy bien. Gracias, Javier. Ujú. Nosotros hemos hecho transmisiones en vivo Ujú. con la Kinect. Con Javier hemos implementado una nueva tecnología acá en Chile, que es a través de un mapeo de la cámara de la Kinect, en donde te permite ver estas entidades que andan dando vueltas. Y has sido testigo un poco, te has introducido en mi mundo un poco investigativo. Claro. Has vivido varias experiencias. Quiero que comentes un poco las que más te han llamado la atención. Bueno, comentar un poco en ese sentido. Yo antiguamente era una persona muy escéptica, tenía que ver para creer. Si tú me preguntáis si está el fantasmagórico ahí, no, para mí no estaba. Simplemente era una actividad del viento, una actividad de la madera, o había siempre una explicación lógica para esto.
Además que desde pequeño siempre uno le pasan algún tipo de experiencia que dices, oh, o sea, que parece que sí, me penaron, nos pasó esto, o vi esto otro, o vi un extraterrestre, o vi un ovni. Entonces hay distintas cosas que uno como niño pues no le hayas explicación. Claro. Pero después de adulto tú dices, no, eso tiene una explicación lógica. Entonces justamente comencé a adentrarme en tu mundo, una vez que me invitaste, respondiendo un poco a eso, o sea, a ver cuán real era, o sea, si tiene efectivamente una explicación lógica o no. Entonces, cuando comenzamos a ver el tema práctico, pudimos visitar, no sé, Preventorio San José. Cuéntanos del Preventorio San José, este experimento que hicimos con la pelota, la ropa de los claro, niños. Justamente ¿Qué significó para ti eso? Para mí eso sí fue impactante, pero también fue de conocimiento, fue entender de que hay algo más allá. Para que los auditores entiendan, en un minuto hubo un ejercicio donde se colocó la ropa de los niños que estuvieron con tuberculosis ahí en el preventorio, y justamente, bueno, Ana María nos comenta que hay un niño que se acerca y esta ropa se mueve, se aplasta y se mueve, y yo puedo ver eso in situ, sin en este caso, sin decir, hoy sugestión, hoy no, porque estoy tan metido en esto, o tiene un hilo, no sé, tú buscas algún tipo de respuesta, y no, es algo real. Pero miedo tampoco sentí, porque fue en un contexto totalmente de respeto. Entonces, y te das cuenta también que en ese minuto, lo que tú crees que es real, es que hay algo más allá también. O sea, no... Como dice en este caso el zorro al principito, domestícame, porque lo esencial es invisible a los ojos. O sea, es que hay algo que va más allá de la punta de tu nariz. Entonces, en ese sentido, sí, yo ahí aprendí mucho, y eso es lo que me ha interesado un poco, de seguir trabajando y aprendiendo, en este caso de Valesca, de ti, de Ana María, porque hay un mundo allá, hay un mundo atrás que nosotros no vemos, que desconocemos, y que es bastante interesante también. Y que es de temer también, porque hay cargas energéticas negativas que se te pegan. Pero vamos a seguir con el tema y vamos a nuestros auspiciadores, ¿ya? Perfecto. Tenemos acá el colegio, ¿me lo puedes agrandar acá, por favor? Tenemos acá nuestro auspiciador, Colegio Online, ¿ya? Colegio Online, un colegio que permite a los alumnos, por ejemplo, estudiar por internet, profesores reales, profesores profesionales, ¿ya? Este es un colegio que ha recibido varios premios internacionales, un colegio en donde acepta todo tipo de alumnos, si eres deportista, si eres artista, si viajas mucho con tus hijos. Este es el mejor colegio que puedes tener, ¿ya? info-colegioonline.com, fono 562-257-09115, al celular 569-73157091, colegioonline.cl, el mejor colegio, chiquillos. Vamos ahora con la picada del medio, donde nosotros vamos a comer con Javier después del colegio, o a conversar algo por ahí. La picada del medio, Pedro de Oña, número 021, fono 232080894, Ñuñoa, Santiago, a pasos del Metro Irarrázaval, y entre Vicuña Maquena, chiquillos, los mejores completos, churrasco, comida, y si van de parte del portal 333, un descuento. Vamos con Ana María también, la medium, que ella, con más de 16.000 personas en sus registros, 59 años de experiencia, videncia, medium, tarot, sanaciones. Ella no sale mucho en la tele por lo mismo, porque la tele te sube, te baja, te desacredita, se aprovecha, no quiere pagar. Ella tranquilita con su gente, ella tampoco, esta es la primera publicidad que se le hace, ¿ya? Ella atiende gente de 30, 40 años, ha atendido hijos, papás, nietos, generaciones completas, ¿ya? Es una persona que yo no la expongo a la televisión mucho, Valesca tampoco, pero es una persona que vale la pena ir a ver. Su WhatsApp es 569-2285-662, Ana María Godoy. Ahora vamos con nuestro ritual, ¿ya? Este ritual se va a hacer el mes de noviembre, ¿ya? Un ritual Wicca, chiquillo, meditaciones, regalos, ¿ya?
qué es lo que se celebra realmente, rituales de corte, el que quiera descargar esas energías negativas, el que quiera tener un año 2019 exitoso, sáquese toda esa energía negativa, ¿ya? Y las consultas directamente al Facebook fanpage Valesca Psíquica o al WhatsApp 569-541-92981. Esos son nuestros auspiciadores, más nuestro amigo psicólogo, ¿ya? Tomás. Él también es un gran aporte que va a estar en el programa, ¿ya? Tomás es de un centro de psicología, ¿ya? En donde atienden diferentes tipos de trastornos del sueño, psicológicos, problemas familiares, ¿ya? Es un centro bastante interesante. Si necesitas ayuda, ve al Centro Sentido, ¿ya? Centrosentido.cl, ¿ya? Comuníquense con él al 569-8646-1070, Tomás, ¿ya? Él va a estar acá también en un tema bien interesante que en un ratito más vamos a aplicar, vamos a adelantar, que estamos seguros que muchos lo han tenido. Y chiquillos, preguntas, aprovechen esto de preguntar al fono 569-5222-7316, al WhatsApp las preguntas o a dominación.cl. Chiquillos, aprovechen. Valesca, ¿qué te deja la Inquisición en tu legado? ¿Deja alguna herida? ¿Deja conocimientos perdidos? ¿La Iglesia se apodera de estos libros? ¿Se apodera de estos conocimientos? ¿Los pondrá en práctica? Es que ¿sabes qué es lo malo de eso? Es que si se apodera de estos conocimientos, se apoderó en realidad de estos conocimientos, imagínate cuántos libros habrán tergiversado de eso. Realmente cuántas páginas preciadas habrán perdido de ese conocimiento. Entonces, por lo tanto, para mí y para mis reencarnaciones no fue una época muy buena. Javier, ¿el tema inquisitivo de la parte histórica será borrado alguna vez? ¿Será sanado? ¿Será perdonado? ¿La Iglesia ha pedido perdón por esto? No, mientras la Iglesia no pida perdón por la Inquisición, creo que va a ser un tema, siempre va a estar latente. Además creo que siempre en la humanidad, cualquier violación a los derechos humanos, a los derechos de las personas, a la mutilación, al asesinato, creo que tiene que ser algo no borrado de la historia, porque debemos recordarlo, pero sí, en este caso, para no volver a cometer esos mismos errores, para que nunca más ocurran cosas así, para que no volvamos a acusar a alguien y tenemos que mutilarlo por eso, o tenemos que ahorcarlo, porque o su quemarlo. creencia es distinta. Porque claro, justamente porque piensa distinto o cree algo distinto. ¿Por qué? Entonces, mientras la humanidad no entienda que Dios es mejor que Alá, o Alá es mejor que Dios, que ocurran luchas por eso, mientras la humanidad no entienda, en este caso, de que mi Dios es 1000 veces mejor que el tuyo, no. Así jamás vamos a avanzar. Y creo de que en 600, 700 años de Inquisición, hoy en día también se lleva a cabo. Porque hay todavía, hasta el día de hoy, hay personas que matan, torturan y mutilan en el nombre de Dios. Entonces, claro, justamente creo que como eso no vamos a avanzar. Grandes palabras, Javier. Muy bien, gracias. Valesca, ¿alguna pregunta por interno? Yo acá tengo una de Jessica, ¿ya? Que justamente nuestra auspiciadora de Colegio Online me está diciendo acá que ella conoce una persona, un herrero, que le hacía espadas para brujos, que hacía como instrumentales para brujos. ¿Es real eso? ¿Gente puede crear instrumentos para canalizar la magia? Sí, por buena supuesto. Pregunta, Jessica, súper buena pregunta. Bueno, eso igual podríamos dejarlo como para un tema más amplio, porque el instrumental del brujo abarca muchas cosas, no es solamente tener tu Pero es lo que preguntó ella. Sí, la espada sí, para nosotros es símbolo de virilidad, porque nosotros trabajamos tanto con el lado femenino como el masculino, porque se complementan, siempre va a existir una dualidad en todas partes. Por lo tanto, eso es para representar eso y obviamente para hacer rituales de corte. Tú cuando quieres cortar con algo, o en la antigüedad cuando se quería cortar de algo que te molestaba, ¿qué se usaba? La espada y los cuchillos. Mira, eso sigue siendo el mismo símbolo. Claro, mira, me están dando el dato acá de poder traer a esa persona acá. Alguien que crea espadas para brujos.
interesante. Porque Interesante. obviamente las espadas para brujo no es simplemente llevar un cuchillo y decir, ya, este es. O Claro. uno de mango negro o de mango blanco. Pero sí tiene que tener una inscripción personal para que eso pueda funcionar bien. Interesante, muy Tú interesante. sabes que yo tengo mis dagas ahí. Sí, Valesca, yo le he regalado implementos, varitas, tarot, Claro. dagas. Ah. Tiene todo un tema ritualístico, como te digo. Y más allá del tema, ¿vale? ¿Cómo lo hacían las brujas antiguas de la Inquisición? ¿Cómo creaban sus instrumentos? ¿Cómo los hacían? ¿Cómo hacían estas varitas? ¿Qué De la tipo de naturaleza. árboles usaban? Cedro, manzano, según la cualidad que uno quería, y hoy en día sigue siendo igual, no ha cambiado. Según lo que uno quería profesar en esa vara, o el poder que tú querías adquirir de ese árbol, es según la vara de donde la vas a sacar. Hay algo muy interesante, que la varita no debe ser sacada a la fuerza del árbol, porque estás impidiendo a ese elemental desarrollarse. Por lo tanto, uno tiene que, y esto es súper complicado, de verdad que es muy complicado, se saca una cierta hora, un cierto día y un cierto mes. No es llegar y sacarlo. También, por ejemplo, ir caminando por ahí, encontrar una vara, pero que la vara sea desde tu dedo medio hasta tu antebrazo. O sea, son cosas que uno debe hacer, Mira. pero que se pueden encontrar cuando todo uno lo quiera. Javier, ¿crees en las maldiciones? ¿Crees en el diablo? ¿Crees en estas personas que te pueden hechizar? Darte esa típica agüita de poto. ¿Ah? ¿Crees en eso, Javier? Como dijo Garay, de que lo hay, lo hay. Justamente sí, creo que hay como dije delante, hay un Dios, justamente. No creo que esté interviniendo en nosotros, en nuestras decisiones, ni cómo actuamos. Pero así como hay bien, también hay mal. O sea, también hay un demonio o algo que le puedan llamar, que para algunos en este caso puede ser alguien bueno también. O sea, Es que todo depende de la cultura que uno lo mire. Claro, los sí, ojos, y también sí. depende de la persona, porque justamente, no sé, perfectamente puede venir alguien y decirte, mira, yo creo en un tipo que es amante de la humanidad, que solamente me quiere dar regalías y que justamente yo le tengo que brindar mi alma y tengo que estar con él en el fuego eterno, pero me voy a encontrar en el fuego eterno con Jimi Hendrix, con Jim Morrison, y justamente feliz. Y en seré el feliz. cielo no quiero escuchar Acá tienes un invitado para tu programa, ¿eh? Sabe mucho de todo, de lo que tú quieras. Bienvenido sea. Entonces justamente no quiero estar en el cielo, no quiero estar persiguiendo mariposas. Entonces de pronto, ¿por qué mi Dios es mejor que Satanás? O porque Satanás es mejor que Dios. Entonces depende del punto de vista. Yo sí creo en este caso en un cielo y en un infierno, creo en un Dios y en Satanás. Creo que hay maldiciones, sí, hay personas que sí pueden generar algún tipo de mal o maleficio, o justamente pueden intervenir en la persona, pero también creo que ese no es un trabajo que va a venir Satanás a hablar contigo, sino son distintas entidades que en este caso pupulan por en distintas dimensiones y en distintos espacios que coexistimos nosotros y que no podemos ver. Claro, ¿vale? Es muy interesante lo que plantea Javier. Sí, súper interesante. En el tema más allá de tu expertise, tus conocimientos, es llegar y tirar una maldad, es llegar y ver un letrero en la calle que dice hago magia negra, junto parejas y me pagas después. Oye, esa pregunta es súper heavy porque, bueno, aquí entramos a los que son brujos y a los que son charlatanes. Ya. Ahí tenemos las dos aristas. Pero Obviamente ¿es sí. válida esa publicidad de que yo vaya y le diga, ¿sabes qué? Quiero destruir a tal persona, algo Quiero así. Ahora, claro, los hombres siempre somos expuestos Ya, a la magia siempre. negra, Siempre siempre llorando. a nosotros nos maldicen, pero no. Siempre llorando. ¿Es real eso, vale? Para el brujo, o sea, por decirlo así, coloquial, el real brujo sí lo puede hacer. Tiene una potestad sobre eso. Y eso tiene un costo porque se tiende a decir, no, tú investigas y tiene que ser gratis, no, tú tienes que leer tarot gratis, tú tienes que ayudar gratis. ¿Qué tan real es eso? ¿Por qué se debe hacer? Aquí Javier me puede ayudar. Antes, ¿cuál era nuestro medio de pago? En la antigüedad, muy antiguo. ¿Qué era la gente como para pagar alguna cosa? ¿Qué hacía? Podríamos ser trueque en este ¿Cierto? caso. Era el trueque. Claro. Entonces,
En este entonces ya no existe el trueque, tenemos billetes, tenemos monedas, tenemos varias cosas. Entonces, siempre, tanto a la deidad o a quien te vayas a dirigir, tienes que pagar un tributo, tienes que hacerle una ofrenda a esa deidad. Y eso implica tu energía también en el trabajo que estás haciendo. Por lo tanto, la persona que sea para magia blanca, sea para magia negra, tiene que retribuírtelo de una forma, porque yo no me puedo quedar con tu karma. Yo te estoy, es como, no sé, a ver, por decirlo así, ya, vamos a poner a Javier de ejemplo. Ya, Javier es un niño que le va muy mal, muy mal, muy mal. ¿Ya? Pero no sabe por qué, por cualquier cosa. Entonces, el destino de Javier es estar así durante 9 años seguidos. Va, consulta con una persona sabia, me encanta decir la mujer es sabia, ¿Ya? una persona sabia, y la mujer sabia accede a ayudarte. Imagínate, se va a meter en eso, y tú tenías que tener 9 años de ese sufrimiento karmático. O sea, me meto e intervengo en tu karma para ayudarte a salir de eso. ¿Para quién queda ese karma? Para mí. Por lo tanto, tengo que saber el intercambio de alguna forma. Claro, de todas formas igual ustedes ayudan, pero no lo andan publicando ni diciendo. No. Pero en el colectivo de la gente se tiende a decir que esto tiene que ser gratis. Y no es gratis porque detrás, yo personalmente he visto el desgaste emocional, Es increíble. el desgaste ¿Sí? energético que tiene que hacer para ayudarte y protegerte de una persona que te hizo el mal. Ya, es súper fuerte vivir con personas que se dedican Pero mira, a esto. es que sería como tan estúpido decirlo así, porque esto igual en cierta forma es un oficio. Es un oficio que uno tiene. Es una profesión, por decirlo de alguna forma. Entonces, es como decirle al panadero, regálame su pan, porque usted lo saca de la naturaleza, saca la harina de la naturaleza. Entonces tiene que ser todo gratis. Y el trabajo que pone ese hombre en poder transformar esa materia en algo, ¿dónde queda? Es como lo mismo para nosotros, Se usa la magia en la política. por supuesto. Antiguamente el espiritismo se practicaba en la clase alta. Claro. La Ouija en la casa de Isabel Allende. Pero los Ellos, los nazis los nazis. tenían a los saori, y los saori éramos los radiestesistas que usábamos teleradiestesia para encontrar las mejores posiciones o dónde estaban los enemigos. Es que justamente también Hitler era una persona muy Muy ocultista. Sí. De Sí. hecho, buscó, y habían divisiones secretas que buscaban la Caja Pandora o buscaban El distintos... Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza incluso, y hay divisiones que quedan registro de Que es así. que buscaban en este Sí. caso tema ocultista en este caso. Claro. Ahora, hagan sus preguntas. Aprovechen. Al WhatsApp 569-5222-7316 o a dominación.cl. Chiquillos, estamos en vivo. Las preguntas, háganos preguntas, saquen sus dudas, ¿ya? Javier, Ujú, en el tema espiritual, tú eres papá, ujú, tienes pareja. ujú. ¿Cómo cuidas tu ambiente? ¿Tienes algún secreto? Tú eres una persona muy energética, eres una persona con Ujú. bastante buena onda. ¿Tienes algún tema de protección? ¿Alguna planta? ¿Cómo te protege tu ambiente familiar en la parte espiritual? Bueno, en la parte espiritual, en este caso, yo soy, a ver, ¿cómo decirlo? El más racional, que no hace muchos tipos de rituales. Distinto es, en este caso, mi pareja, que es lo que había mencionado al principio, el tema de los empachos, tirar la colita o sacar el mal de ojo. Ella se encarga, por ejemplo, de llevar a distintas personas que puedan hacer ese tipo de rituales, llamarle, o justamente tipo de ceremonia para sanar al niño. Yo he visto, he evidenciado de que justamente mi hijo sana. De hecho, hay días que, por ejemplo, el niño tiene dolor estomacal y va a sacar de empacho o sacar este mal de ojo y el otro día está corriendo, jugando, No, y nada. es increíble. Yo no he participado de ninguno, me he restado. Siempre me voy por otro lado, dejo en este caso de que ellas puedan participar o hacer bien esta ceremonia, porque también no quiero intervenir en ello desde mi pensamiento racional, desde decir, no, de pronto a lo mejor hay que ir al doctor y no hacer esto. Entonces, para no intervenir en eso, dejo que en este caso mi pareja se encarga de eso y ha tenido muy buenos resultados. Eso no ha llevado ningún problema.
Yo, más allá de ser parte de lo espiritual, soy más de la tradición. Entonces, justamente desde la tradición, no sé, de pronto, yo sin ser católico, sin ser en este caso, o pertenecer a alguna religión, de pronto, no sé, Domingo de Ramos, y digo, vamos a tomar y vamos y sacamos unas espigas y tenemos una ramita del Domingo de Ramos. Y participamos no sé, en la misa y volvemos a la casa. Y ese tipo de cosas no lo hago porque en este caso me quiero, o sea, ganar a Dios, estar cerca de Dios, sino porque es parte de la tradición familiar, claro, que viene entonces, detrás. Sí. Claro, entonces justamente ese es como el lado de protección. Ahora, de pronto, por que ejemplo... es muy bueno, a todo esto te digo que esas ramitas una vez al año son fantásticas. Sí. Sí. Y justamente mi pareja de repente me dice, no sé, yo voy al cementerio, voy a estos mismos tours, por ejemplo, y me dice, ya vaya a traer el fantasma a la casa. Y, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, sabes que la vale es un escudo. No, pero eso mismo bien dices tú, mucha gente se expone a ir a tour y cosas. Nosotros hacemos tour, también tú fuiste a uno. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros limpiamos a la gente. Nosotros Claro. somos bien responsables en ese aspecto de hacer limpiezas energéticas cuando la gente se va, porque siempre te vas a llevar algo, siempre te vas a pegar una energía, ¿vale? Porque es acomodable, es bueno que una persona con depresión, con problemas mentales, asista a este tipo a los cementerios, a los tours. ¿Es bueno o no? No, por supuesto que no, porque imagínate, tu vibración está tan baja que puedes pegarte cualquier cosa. O sea, es cosa de ver cuando uno tiene estrés y su vibración baja, ¿cómo te enferma? Te pegáis un resfriado, te pegáis cualquier cosa al tiro. Tiene sus consecuencias. Sí, por supuesto. Perfecto. Y en el tema más, en tu expertise, muchos hablan de los trabajos hacia las personas, de los trabajos, por ejemplo, el vudú, la foto. Cualquier persona puede hacerlo de internet, sacarlo de YouTube. Ese es el problema. Puede hacerlo, los ¿no? libros de internet que están en PDF, yo lo vuelvo a decir una y otra vez, no están completos, eso es lo primero, y la mayoría vienen de Europa, la mayoría de los libros de brujería, y por lo tanto están escritos en inglés, y cuando se traduce es cuando se pierde la magia. Entonces yo no... Claro, tú puedes llegar a pescar, no sé, hace un molito de algodón, que agregarle una hierba. Pero si la gente no sabe en el orden en que se recita, cómo se recita, en qué día se hace, en qué día tal cosa, en qué hora, no te va a resultar. Y a veces eso mismo es castigado y se te devuelve a ti. Eso es Por eso importante. es la ley de 3. Siempre obra bien para que se te dé 3 veces. Si obras mal, se te va a devolver 3 veces. O sea, si yo practico algún tipo de magia sin conocimiento, ¿se me puede devolver? Ojo, por supuesto, es como, no sé, es como que me digan, ay, juguemos a la Ouija. No se juega, es una herramienta ya. Pero juguemos a la Ouija. Ya, perfecto. Y tú no eres medio, no eres nada. Se manifiestan, ok, pero dejas ahí la sesión. ¿Qué va a pasar por ahí? Van a pasar muchas cosas. Tú abres un portal cuando estás haciendo esto, por mucho de utilizar un instrumento, que estás abriendo un portal a otra dimensión para que se haga tu voluntad. De eso se trata la magia. A mí me pasó algo muy impresionante con la tabla Ouija. Como investigador uno tiene que practicar y tiene que... Estábamos en una sesión, porque ellas pueden usarla, son medium, abren canales, cierran canales, ellas pueden hacerlo. Y yo, con mis instrumentos, con mis equipos, desafié a la entidad. Le dije que si era tan poderosa o tan fuerte, que se manifestara. Y a los 3 minutos me salta sangre de nariz. Me explotó la nariz, fue así como... Y no fue una subida de presión. La nariz me explotó, sangré. Y cuando fui al baño, me vi un rajuñón en la cara. Un rajuñón que yo ni siquiera me había hecho. Volvimos a la sesión, las chiquillas sacaron lo que había, se comunicaron, sacaron, cerraron. Me fui al baño a ver mi cara y ya no estaba el rajuñón. Eso fue una advertencia. Por supuesto, porque tú... Bueno, y eso le pasa a muchos investigadores. Son muy usados en algunas cosas. En algunas fuerzas no se juega o no se intenta doblegar. Y justamente comentar una situación. Por ahí por el año 2009 por ahí en Ucrania,
2 jóvenes de 15 y 16 años asesinaron en un mes a 20 personas. Si sacamos la cuenta, fue como una persona por día prácticamente. Ellos, cada persona que asesinaron, grabaron el video y lo subieron a internet. No lo subieron a, obviamente, una plataforma, no lo subieron a Facebook, lo subieron evidentemente a plataformas, en este caso donde se comparten videos sin que se masifique. ¿Como una deep web? Como una deep, exactamente, quería por ahí, por la deep web, subieron los videos. Cuando asesinan a las 20 personas, en este caso, cada una era más brutal que la otra. O sea, yo personalmente vi algunos de los videos y eran bastante impactantes, de ver a un caballero que iba caminando iba en bicicleta, y justamente desde la bicicleta venía este tipo, le pegaba con un mazo, el caballero caía en bicicleta, lo arrastraron hacia el bosque y lo asesinaban con desatornilladores o con piedras, se le enterraban en los ojos, jugaban con el cuerpo. Cuando se resuelve este caso, y se resuelve porque intentaron asesinar a una mujer y unos perros la defendieron, no lograron asesinarla. Entonces estos perros que se lanzaron encima de ellos huyeron, ella pudo arrancar, pedir ayuda, y justamente ahí vino todo el tema de investigación, hizo el retrato hablado, documentó y pillaron a los chicos y se fueron presos. ¿Por qué comento la situación? Porque el tema estuvo muy en boga, porque querían darle la pena de muerte a estos jóvenes por la cantidad de muertes, la brutalidad de los asesinatos y justamente la situación que lleva a cabo. Pero ellos argumentaron haber jugado a la Ouija, y justamente en haber jugado a la Ouija indicaban que fue una entidad o una voz que le había hecho hacer este tema de los asesinatos. Esto llegó a tal punto de que los chicos fueron declarados con esquizofrenia y fueron encerrados en un centro especialista de esquizofrenia, un centro mental, de salud mental, y justamente no se llevó a estos chicos a la pena de muerte. Es un caso que dio vuelta al mundo, de hecho, aquí en Chile. Sí, yo también. Sí, lo vi. Fue en esos años antiguos. Se veían como parte, nos mostraban toda la parte cruda, pero... Lo de la Ouija no lo sabía. Claro, no justamente es que ellos en el juicio argumentan eso, argumentan el haber jugado con la Ouija y que era una voz, una entidad. De hecho, fue justamente en esos años donde se vislumbró un poco lo que era el caso de Amityville, por ejemplo, de que se escuchaban voces. Entonces, también fue un revuelo un poco mundial en este sentido. O sea, eso es como el dato de un crimen que se responde un poco a lo que ustedes comentaban. Muy bien, gracias, Javier. Preguntas, dudas al WhatsApp 569-52227316 o al Facebook dominación.cl fanpage. Chicos, yo creo que ya estamos finalizando. Yo quiero hacer la última pregunta. ¿Sí? A ti no, porque yo sé tu opinión. A Javier. Javier, ¿tú crees en las brujas? Con todo esto, con todo lo que has averiguado de la Inquisición, con toda la historia, y con la otra parte espiritual por parte de tus señoritos, ¿tú crees en las brujas? Sí, creo en este caso la hechicería, creo las curateras, creo, justamente, pero no soy como bruja, así como también brujos también, o sea, creo que hay personas que tienen algún tipo de don y que justamente utilizan ese don, ya sea para bien o para mal, pero sí en este caso, y transmiten ese conocimiento de generación en generación. Creo en ello. No creo que una bruja va a aparecer volando sobre una escoba y a lanzar rayos láser, no, pero sí creo que sí pueden intervenir un poco de pronto incluso en la actividad de una persona, o en este caso, o cómo usted se desenvuelva, como tú mencionabas anteriormente, en el karma, por ejemplo, la voluntad, en el libre albedrío. En el libre albedrío, sí. De pronto creo en estos maleficios que de repente se hablan de mujeres a hombres, como tú, Fernando lo gráfico. Sí, justamente creo en el área de que hay algo más allá, y que de pronto para algunos es desconocido y para muchos también son cosas que no se pueden ver, y es entendible porque alguien que no ha visto no lo va a creer a menos que lo experimentes. Entonces también pasa con un tema de creencia. Entonces yo en mi caso
como había mencionado anteriormente, sí he visto algunas situaciones que para mí me han llamado mucho la atención, me han hecho entender de que hay algo más allá, sí, creo en ese sentido. Pero si yo te hubiera respondido esta pregunta hace 4 años, lo más probable es que te he dicho, ¿sabes qué? No creo. No, según, sí, es Vale. muy, muy válido. Próximo lunes vamos a hablar sobre la parálisis del sueño. ¿Qué es la parálisis del sueño, Vale? Hoy se ¿Qué es para dicen ti? muchas cosas. De mi parte esotérica es que se te sube el muerto. Para mí es eso, se te sube el muerto. Chicos, vamos a tener un psicólogo, una persona que realmente sufre parálisis del sueño, diagnosticada, tratada. Vamos a tener a la médium Ana María y mi parte investigativa. Opiniones diversas para un mismo fin. Chicos, muchas gracias por escucharnos. Javier, ¿algo que decir? ¿Algo? Bueno, agradecer primero a ustedes por la invitación. Espero haber sido un aporte y Espectacular. y Lo justamente ilustraste. Vas a seguir siendo parte de Sí. esta familia porque fuiste un gran aporte. y justamente también agradecer a todos aquellos que se dieron el tiempo de pronto a escuchar un poco algo de historia, algo un poco de lo oculto, algo de lo que desconocemos y creo que fue bastante enriquecedor. De hecho, Y nos me dejarán gustó. las fotitos para que la gente Sí, las y vea. justamente Sí. a Fernando le voy a entregar estas fotos que son del museo, en este caso del Museo de la Tortura, que está en Europa y que justamente ahí pueden ver algunos de los instrumentos que se utilizaban para torturar para aquellos que eran acusados de herejía, y también entregar algunos documentos, algunos escritos que también la gente, si quiera profundizar en ello, bienvenido sea. Siempre es importante aprender un poquito más de la historia porque así vamos a aprender a no cometer los mismos errores del pasado. Valesca, Bien. ¿algo para cerrar? Algo para cerrar. Bueno, este capítulo fue grandioso, tuvimos un gran invitado. Muchas gracias por ser nuestro primer capítulo, imagínate, es maravilloso. Inquisición, las Inquisición. lágrimas de las brujas. Muy buen Yo capítulo. pienso que sí, derramamos demasiado lágrimas. Y hoy en día, con la humanidad como está, seguimos derramando lágrimas. Para mí es así. Muchas gracias, Valesca. Bueno, chicos, Portal 333, La Hora Maldita. No se olviden, próximo lunes de 8 a 10. Parálisis del sueño. Parálisis del sueño, chicos, impactante. Ya empiecen a formular sus preguntas. Nos vemos. Muchas gracias, Buenas noches. dominación.cl. Buenas noches. Adiós.